Mi esposo y sus amigos me dejaron abandonada en un pequeño pueblo de Italia después de una pelea. A ver cómo regresa, se rieron y se fueron en coche. No regresé. Un mes después, me localizó en Grecia. Veamos cómo regresa, Gabriel rió, su voz cortando el aire de la tarde mientras cerraba de golpe la puerta del coche. Las luces traseras de nuestro coche de alquiler se hicieron cada vez más pequeñas, desapareciendo en la curva de la estrecha calle italiana, dejando nada más que polvo y el eco de la risa del amigo de mi marido. Me quedé congelada, con la boca todavía abierta a media frase. La discusión que habíamos tenido fuera del pequeño café de repente se volvió insignificante por su impensable acción. Va a volver, me susurré a mí misma, atrayendo miradas curiosas de los lugareños que disfrutaban de sus cenas al aire libre en las mesas de la acera. Esto es solo para asustarme. Pero el nudo en mi estómago se apretó a medida que los minutos se convertían en una hora, el cielo oscureciéndose sobre la ciudad desconocida cuyo nombre ni siquiera podía pronunciar correctamente. Antes de comenzar, quiero tomarme un momento para agradecer a cada uno de ustedes por ser parte de este viaje. Si les atraen las historias de mujeres que encuentran fuerza en lugares inesperados después de una traición, consideren suscribirse. Es completamente gratis y ayuda a apoyar más historias de resiliencia y renacimiento. Ahora, seamos testigos de cómo una mujer abandonada convirtió un acto de crueldad en el comienzo de su libertad. Cuando le rogué a Gabriel que no bebiera tanto en el almuerzo, nunca imaginé que llegaría tan lejos. Sus amigos, compañeros de universidad que celebraban su reunión anual de chicos a la que me habían invitado a regañadientes, lo habían incitado. Cuando sugerí que regresáramos a nuestro hotel, ella siempre te controla, hombre, dijo Pete, pidiendo otra ronda. Cuando me levanté para irme, Gabriel me había seguido afuera, sus palabras arrastradas, pero su ira precisa. La pelea se volvió fea rápidamente, con años de resentimiento saliendo a la superficie por ambos lados. Tu bolso tiene tu pasaporte, ¿verdad?, se burló antes de subirse al asiento del conductor. Entonces lo resolverás. Eres tan inteligente, siempre diciéndome qué hacer. Cayó la noche por completo mientras la realidad se asentaba. La encantadora ciudad italiana que había parecido tan pintoresca de día ahora se sentía amenazante. Conté mi dinero en efectivo, 80 euros, $37. No lo suficiente para un vuelo a casa, apenas lo suficiente para una noche de alojamiento. Mis tarjetas de crédito estaban en la billetera de Gabriel, se había ofrecido a llevarlas antes cuando mi pequeño bolso había estado demasiado lleno. Encontré la pensión más barata que pude, una habitación lúgubre encima de una panadería con una cama estrecha y un lavabo en la esquina. La anciana que me mostró la habitación no hablaba inglés, pero parecía entender mi situación, dándome palmaditas en el brazo con simpatía. Me bloqueó, me susurré con incredulidad, mirando mi teléfono. 27 llamadas a Gabriel, todas enviadas directamente al buzón de voz. Mensajes de texto entregados, pero sin respuesta. Intenté con Pip, luego con Marco, luego con todos los amigos de Gabriel que habían estado en ese coche. Todos bloqueados. Un escalofrío me recorrió al darme cuenta de que esto no había sido un impulso momentáneo, sino una humillación calculada. El sueño llegó en fragmentos rotos, interrumpido por esperanzadas comprobaciones de mi teléfono y un pánico renovado. Por la mañana, me había convencido de que esta pesadilla terminaría. Gabriel regresaría, arrepentido, pero listo para culparme por reaccionar exageradamente a su broma. Estaría enojada, pero lo suficientemente aliviada como para seguir adelante, para regresar a nuestra vida cuidadosamente construida en Boston, donde él era un arquitecto respetado y yo era su esposa comprensiva que había dejado de lado su propia carrera de diseño para administrar su hogar y su calendario social. Pero no vino. El segundo día, racioné el dinero que me quedaba, comprando solo un panini para el almuerzo mientras caminaba por el perímetro de la ciudad, revisando cada hotel y restaurante en busca de alguna señal de nuestro grupo turístico. Al anochecer, me di cuenta de que habían continuado su viaje planeado, pasando a Florencia sin mí. El tercer día, el amable dueño de un café que me vio merodeando fuera de su establecimiento me ofreció un espresso gratis y, en un inglés entrecortado, indicaciones para llegar a la comisaría de policía local. El oficial allí no pareció sorprendido por mi historia, como si los turistas abandonados fueran algo habitual. Pero su limitado inglés y mi inexistente italiano me dejaron con nada más que un informe archivado y un asentimiento comprensivo. Esa tarde, tomé la decisión más difícil de mi vida. De pie frente al escaparate de una casa de empeños abarrotada, me quité el anillo de bodas, el diamante de 2 quilates que Gabriel había mejorado en nuestro 5º aniversario, reemplazando la modesta alianza con la que habíamos comenzado. El dueño de la tienda me ofreció mucho menos de lo que valía, pero lo suficiente para financiar el siguiente paso de mi viaje, donde quiera que fuera. ¿Estados Unidos? Llama a tu familia, sugirió el prestamista, contando los euros. Asentí mecánicamente, pero por dentro se estaba formando un plan diferente.
Familia significaba explicar, significaba escuchar el "te lo dije" de mi madre sobre el temperamento de Gabriel, significaba enfrentarme a amigos que habían visto las grietas en nuestro matrimonio que tanto me había esforzado por tapar. La estación de autobuses estaba tranquila cuando llegué, su tablero electrónico mostraba destinos que solo había leído en revistas de viajes. Un autobús nocturno a Roma conectaba con ferries a otros autobuses a lugares donde Gabriel y sus amigos no pensarían en buscarme, si es que alguna vez se molestaban en intentarlo. Mi dedo se detuvo sobre el nombre de mi padre en mis contactos. Una llamada, y él enviaría dinero para un vuelo a casa. Una llamada, y regresaría a la vida que había construido, donde lentamente me había hecho más pequeña para acomodar el creciente ego y las demandas de Gabriel. Surgió un recuerdo, Gabriel escondiendo en broma mis portafolios cuando mencioné volver al trabajo de diseño de interiores. ¿Por qué complicar las cosas?, había preguntado. No necesitamos el dinero, y necesito que te concentres en nuestra vida. Me había reído en ese entonces, pero sentada en esa estación sucia, lo vi por lo que era, otra valla en el corral que había construido a mi alrededor. ¿A dónde va?, preguntó la agente de boletos, una mujer mayor con ojos amables que me había estado mirando fijamente el tablero de salidas durante casi 20 minutos. Grecia, respondí, la decisión cristalizándose mientras hablaba. Al pueblo costero más lejano al que pueda llevarme. 14 horas después, me bajé del último autobús de mi viaje, mi cuerpo rígido por los incómodos asientos y la tensión. El olor a aire salado y olivares me saludó mientras contemplaba los edificios encalados de un pueblo cuyo nombre no podía pronunciar. La batería de mi teléfono se había agotado en algún lugar entre países, mi estómago estaba vacío de hambre, y el peso de lo que había hecho, o lo que me habían hecho, presionaba mis hombros. El agotamiento hizo que los bordes de mi visión se volvieran borrosos mientras caminaba hacia lo que parecía ser el centro del pueblo. 3 días de latigazo emocional me habían dejado en carne viva, alternando entre la ira hacia Gabriel, el miedo a mi futuro incierto y un extraño e inesperado destello de algo que se sentía peligrosamente parecido a la liberación. Mis euros restantes cubrirían quizás 2 noches en la habitación más barata que pudiera encontrar. Después de eso, no tenía ningún plan, ningún amigo, ninguna palabra en el idioma local más allá de por favor y gracias. Pero mientras veía la puesta de sol pintar las aguas del Egeo de oro y rosa, una calma se apoderó de mí que no había sentido en años. Gabriel había tenido la intención de enseñarme una lección sobre la dependencia, en cambio, accidentalmente me había liberado. El sol griego caía sin piedad mientras me alejaba del pueblo, mis pies ampollados dentro de sandalias poco prácticas destinadas al turismo, no al senderismo. Mi botella de agua se había vaciado hacía horas, y la combinación de deshidratación, hambre y agotamiento emocional hizo que el mundo se inclinara a mi alrededor. Árboles verde plateado bordeaban el sendero polvoriento, sus hojas brillaban como monedas con la brisa. Olivares, me di cuenta vagamente, justo antes de que mis rodillas se doblaran debajo de mí. El suelo se precipitó para encontrarse con mi cara, pero apenas sentí el impacto. La oscuridad bordeaba mi visión mientras una extraña calma me inundaba. Quizás esto era apropiado, abandonada por mi marido en un país extranjero solo para colapsar sola en otro. Cerré los ojos, cediendo al agotamiento que se había estado acumulando desde que Gabriel se fue. Fosmou, Kiria, la voz de una mujer cortó mi nebulosa, seguida de manos curtidas que me daban la vuelta. Un rostro anciano apareció en foco, líneas profundas grabadas alrededor de ojos amables muy abiertos por la preocupación. Habló rápidamente en griego, dándome palmaditas en las mejillas y ofreciéndome una cantimplora. El agua me reanimó lo suficiente como para sentarme, aunque mi cabeza todavía daba vueltas violentamente. Se presentó como Elena, repitiendo su nombre mientras se señalaba a sí misma. La imité débilmente con un gesto, Alexis. Elena me ayudó a ponerme de pie, su pequeña figura sorprendentemente fuerte mientras sostenía mi peso. Señaló hacia una granja de piedra ubicada entre los olivos e hizo movimientos de caminar con los dedos. Asentí, sin fuerzas para resistir, mientras me guiaba lentamente colina arriba. La cocina de la granja me dio la bienvenida con el aroma de hierbas que colgaban de las vigas de madera y algo sabroso que burbujeaba en una estufa antigua. Elena me acomodó en una mesa de madera gastada antes de llamar a alguien. La voz de un hombre respondió, y momentos después, un anciano caballero con un rostro bronceado por el sol y bigote plateado apareció en la puerta, limpiándose las manos con un paño. Nikos, dijo Elena, señalándolo. Su marido. Él me asintió con cautela, sus ojos interrogantes, pero no poco acogedores. Elena vertió agua fría en un vaso y lo puso en mis manos, seguido de un plato de sopa simple. Mi estómago gruñó audiblemente cuando el aroma llegó a mi nariz, provocando una sonrisa de Elena. Esa tarde transcurrió en una confusión de comunicación interrumpida. Traté de explicar mi situación a través de una combinación de palabras limitadas, gestos con las manos y, finalmente, lágrimas.
Elena asintió como si lo entendiera completamente, aunque sabía que no podía captar los detalles. Nikos permaneció callado, pero atento, ocasionalmente haciendo preguntas que Elena traducía mediante gestos. Me ofrecieron su habitación de invitados, un espacio simple con paredes encaladas y una cama estrecha cubierta por una colcha hecha a mano. Demasiado agotada para protestar, caí en un sueño muy necesario. La mañana llegó con el canto de los gallos y el aroma a pan recién horneado. Encontré ropa limpia doblada a los pies de mi cama, un sencillo vestido de algodón y una rebeca que parecían tener décadas de antigüedad, pero recién lavados. Me quedaban holgados, pero ofrecían un cambio bienvenido de mi atuendo de viaje. En la cocina, Elena sonrió ante mi apariencia, sirviéndome inmediatamente café fuerte y pan fresco con aceite de oliva y miel. Con la luz del día despejando mi mente, la vergüenza se apoderó de mí. Estos extraños me habían acogido sin preguntar, me habían alimentado, me habían vestido. Necesitaba explicarme, ofrecer un pago, seguir adelante. A través de un inglés entrecortado y la aplicación de traducción en mi teléfono, ahora cargado, gracias a un adaptador que Nikos había sacado, intenté expresar mi gratitud y mi intención de regresar al pueblo. El rostro de Elena decayó inmediatamente. Negó con la cabeza vigorosamente, señalando afuera donde la lluvia ahora golpeaba contra las ventanas, luego a mis pies todavía ampollados. Quédate, insistió, una de las pocas palabras en inglés que sabía. Descansa. Durante los siguientes 3 días, hice varios intentos de irme, cada uno se encontró con una suave resistencia. Una vez, con mi bolso en la mano y los zapatos puestos, Elena me interceptó en la puerta, su expresión tan herida que la culpa me inundó. Tomó mi mano y me llevó a una pequeña caja de madera en la repisa de la chimenea, abriéndola para revelar fotografías. Sus dedos temblaron mientras señalaba a una mujer joven con los ojos de Elena y la sonrisa de Nikos. Sofía, dijo en voz baja, luego señaló a lo lejos. Australia. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras hacía un movimiento de acunar con los brazos, luego mantuvo su mano a la altura de la cintura, indicando un niño. Nieto, logró decir en inglés, señalando una foto más reciente de un bebé. No ver. Entonces lo entendí. Elena veía en mí un sustituto de su hija ausente, una presencia para llenar el espacio vacío que había dejado. En lugar de sentirme manipulada, mi corazón dolía por su pérdida. Asentí lentamente y devolví mi bolso al gancho junto a la puerta. Cada día traía nuevas rutinas a medida que me integraba gradualmente a su vida en la granja. Elena me mostró cómo recoger los huevos de las gallinas sin asustarlas, cómo colgar la ropa para que la brisa de la montaña la atrapara justo bien. Nikos me enseñó a identificar las malas hierbas entre el huerto, su paciencia evidente cuando arranqué por error una hierba la primera vez. El trabajo era físico, nada parecido a mi vida cuidadosamente organizada en Boston, pero satisfactorio en formas que había olvidado que existían. Mi cuerpo, acostumbrado a gimnasios de diseño y rutinas de ejercicio medidas, protestó al principio. Se formaron nuevos callos en mis manos, y los músculos que no sabía que tenía me dolían cada noche. Pero con cada día que pasaba, el dolor disminuía y mi fuerza aumentaba. Y lo que es más importante, el ciclismo mental constante a través de mi abandono comenzó a calmarse, reemplazado por las preocupaciones más simples de las tareas agrícolas y el aprendizaje de idiomas. Por la noche, sentada en el pequeño porche mientras Elena tejía y Nikos fumaba su pipa, me encontré experimentando momentos de paz. La traición aún cortaba profundamente, pero aquí, rodeada de antiguos olivos y el ritmo de la vida rural, comenzó a sentirse menos como el final de mi historia y más como un capítulo inesperado. 2 semanas después de mi llegada, Elena se sentó a mi lado mientras desgranábamos guisantes del jardín. Estudió mi rostro, su expresión pensativa, antes de preguntar lentamente en su inglés que mejoraba, ¿casa? ¿Quieres ir a casa? Hizo un movimiento de avión con la mano, luego señaló hacia Estados Unidos. La pregunta me golpeó con una fuerza inesperada. ¿Casa? La palabra evocaba nuestra elegante casa de piedra rojiza de Boston con sus muebles de diseño y una decoración cuidadosamente coordinada. También trajo a un enfoque nítido el comportamiento controlador de Gabriel, su manejo útil de nuestras finanzas que me dejó sin acceso independiente, su sutil desaliento de mis amistades, su actitud desdeñosa hacia mis aspiraciones profesionales. Las lágrimas corrieron por mis mejillas mientras las palabras salían a borbotones en un idioma que Elena no podía entender completamente, pero emociones que trascendían la barrera. Le conté sobre la traición de Gabriel, sobre años de rendir lentamente partes de mí misma para mantener la paz, sobre la humillación de ser abandonada como equipaje no deseado en un país extranjero. La mano curtida de Elena cubrió la mía mientras hablaba. Cuando terminé, señaló su corazón, luego la granja que nos rodeaba y finalmente a mí. El mensaje era claro, tenía un lugar aquí si lo quería. Trabajo, dije cuidadosamente, imitando a Nikos cuidando los olivos. Me quedo. ¿Trabajo?
La sonrisa de Elena floreció como el amanecer sobre el Egeo. Ella asintió, apretando mi mano antes de volver a los guisantes como si acabáramos de acordar algo tan simple como el menú de mañana, en lugar de una redirección completa de mi vida. Mi decisión de quedarme marcó el comienzo de mi educación en el cultivo del olivo. A la mañana siguiente, Elena me despertó mientras las estrellas todavía salpicaban el cielo, entregándome ropa de trabajo y botas resistentes que habían pertenecido a Sofía. Medio dormida, la seguí a ella y a Nikos al olivar donde el primer indicio del amanecer apenas iluminaba los árboles antiguos. Elis, dijo Elena, señalando las ramas cargadas de frutas. Demostró la técnica adecuada, peinando suavemente las ramas con rastrillos de madera para liberar las aceitunas sobre las redes extendidas debajo. Mi primer intento envió ramitas y hojas lloviendo junto con unas pocas aceitunas preciosas, lo que me valió una corrección paciente de Nikos. A media mañana, con el sol brillando sobre mi cabeza, mis hombros ardían por el esfuerzo y mis manos suaves de ciudad habían desarrollado sus primeras ampollas. Manos de dama de Boston, bromeó Elena suavemente, examinando mis palmas durante la pausa del almuerzo. Desapareció en la casa, regresando con un ungüento casero que olía a hierbas y cera de abejas. El alivio refrescante fue inmediato cuando lo extendió sobre mi piel en carne viva. Mañana mejor, prometió. Y sorprendentemente, tenía razón. Cada día traía mejoras, mi técnica se refinaba, mi fuerza aumentaba, mis manos se endurecían. En cuestión de semanas, pude trabajar junto a ellos durante horas sin quejarme, enorgulleciéndome de las crecientes pilas de fruta cosechada. El proceso de clasificación resultó aún más exigente que la cosecha. Sentados en una larga mesa bajo la sombra de una pérgola, separamos meticulosamente las aceitunas por calidad, las perfectas destinadas al aceite premium, las ligeramente imperfectas para el segundo grado, las dañadas para la fabricación de jabón. Elena me observaba con ojos de halcón al principio, corrigiendo mis errores con suaves empujones. Gradualmente, sus correcciones se volvieron menos frecuentes a medida que mi ojo desarrollaba las sutiles distinciones. Aprendes rápido, comentó Nikos una noche, su inglés entrecortado mejorando junto con mi griego rudimentario. Fue el mayor cumplido que me había hecho, y la calidez se extendió por mi pecho ante su aprobación. Mi educación se extendió más allá de los olivares, a la cocina de Elena, un lugar que inicialmente me intimidaba por su falta de comodidades modernas. En Boston, me consideraba una cocinera decente, capaz de seguir recetas de revistas gourmet para cenas que impresionaban a los colegas de Gabriel. Pero la cocina de Elena no implicaba tazas de medir ni temperaturas precisas, solo generaciones de conocimiento transmitidas a través de las manos y la observación. Mira, decía, amasando la masa para el pan con movimientos prácticos. Imitaba sus movimientos, fallando estrepitosamente al principio. Mis panes iniciales emergieron del horno de piedra al aire libre deformados y poco cocidos o quemados más allá del reconocimiento. Practica, animaba Elena, partiendo incluso mis peores intentos para probarlos. Todo aprendizaje es desperdicio. Su aceptación de la imperfección me pareció revolucionaria. En mi vida anterior, los errores habían sido algo que ocultar, no peldaños hacia el dominio. La simplicidad de sus comidas reveló cuán procesada había sido mi dieta estadounidense. Aquí, todo provenía de su tierra o de granjas vecinas, verduras aún calientes por el sol, huevos recolectados esa mañana, queso de las cabras del camino. Los sabores eran vibrantes y limpios, necesitando poca mejora más allá del aceite de oliva, el limón y las hierbas del jardín de Elena. Mi cuerpo cambió con esta dieta y régimen de trabajo. La ropa de diseñador con la que llegué se aflojó a medida que el peso innecesario se derretía, reemplazado por músculo magro. Mi tez, una vez mantenida a través de cremas caras, brillaba con jabón simple de aceite de oliva y sudor honesto. Cuando me vi en el pequeño espejo sobre el lavabo del baño, un extraño me devolvió la mirada, bronceada, más fuerte, de alguna manera más sustancial a pesar de pesar menos. A medida que mi vocabulario griego se expandía, Elena y yo encontramos más formas de comunicarnos más allá del trabajo y la comida. Durante los descansos nocturnos, sacaba sus álbumes de fotos, señalando imágenes en blanco y negro de su juventud en el pueblo. Me sorprendió descubrir que una vez había sido maestra de escuela antes de regresar al negocio de aceitunas de su familia después del matrimonio. ¿Tú?, preguntó, imitando escribir en un teclado. Saqué mi teléfono, mostrándole fotos de mis proyectos de diseño de interiores de antes del matrimonio, la carrera que Gabriel había descartado como un pasatiempo. Elena los estudió con genuino interés, señalando los elementos que le gustaban y haciendo sonidos de agradecimiento. Hermoso pensamiento, dijo, tocando su sien. Su validación de mi trabajo creativo me hizo llorar, un reconocimiento tan simple, pero algo que Gabriel había retirado gradualmente a medida que avanzaba nuestro matrimonio. Una tarde lluviosa, Elena me enseñó a tejer, su paciencia infinita mientras dejaba caer puntos y creaba hileras desiguales. Mi primer proyecto terminado fue una bufanda simple, grumosa e imperfecta,
pero hecha completamente por mis manos. La envolví alrededor de mi cuello con más orgullo del que había sentido al usar el cachemir de diseñador que Gabriel me había regalado por Navidad. Siguieron otras posesiones hechas a mano, una taza de arcilla formada bajo la guía de Nikos, una canasta tejida que aprendí a hacer de un vecino. Cada artículo representaba horas de aprendizaje y conexión, llevando historias que ningún lujo comprado podría tener. Mi colección creció a medida que mi apego a la perfección material disminuía. Después de 3 meses de trabajar sin compensación más allá del alojamiento y la comida, Elena se me acercó una mañana con Nikos a su lado. Me llevaron al pequeño edificio donde prensaban y embotellaban su aceite de oliva, mostrándome el modesto inventario que producían de nuestra cosecha. Día de mercado, anunció Elena, señalando el calendario. ¿Tú vienes? El mercado del pueblo bullía de actividad, los agricultores y artesanos mostraban sus productos mientras los lugareños y los turistas ocasionales navegaban entre los puestos. Elena y Nikos instalaron su sencilla mesa, colocando botellas de aceite verde dorado junto a jabón de aceite de oliva y frascos de aceitunas en conserva. Para mi sorpresa, me colocaron al frente de la mesa, animándome a hablar con los clientes. Mi griego roto y su inglés limitado crearon momentos de confusión y risas, pero las ventas se acumularon constantemente a lo largo del día. Cuando el mercado cerró, Elena me entregó un sobre que contenía euros. Tu parte, dijo simplemente. Trabajo justo, salario justo. Miré la modesta suma, quizás suficiente para una sola comida en los restaurantes que Gabriel y yo habíamos frecuentado. Sin embargo, este dinero representaba algo que no había poseído en años, independencia ganada a través de mi propio trabajo. Sin condiciones, sin expectativas sutiles de gratitud o cumplimiento, solo una compensación justa por un trabajo honesto. Esa noche, coloqué el sobre debajo de mi almohada, ocasionalmente extendiendo la mano para tocarlo como para confirmar su realidad. En nuestra década de matrimonio, Gabriel había tomado gradualmente el control de nuestras finanzas para simplificar las cosas, dejándome con tarjetas de crédito vinculadas a cuentas que él monitoreaba. Esta pequeña pila de euros representaba el primer paso hacia la reconstrucción de una vida que me pertenecía por completo. Mientras me dejaba llevar por el sueño, me di cuenta de que no había pensado en Gabriel en absoluto durante el día de mercado, mi mente demasiado ocupada con frases griegas para transacciones y orgullo por nuestros productos. El espacio que había ocupado en mis pensamientos se había reducido, reemplazado por olivares, lecciones de cocina y la creciente certeza de que era capaz de mucho más de lo que él me había permitido creer. La semana siguiente, Elena y Nikos me invitaron a unirme a ellos para cenar en la taberna de la plaza del pueblo, la primera vez desde mi llegada. Vestida con una blusa prestada de Elena, sentí un nerviosismo al entrar al bullicioso establecimiento. El dueño, Stavis, saludó a la pareja con abrazos entusiastas antes de volver los ojos curiosos hacia mí. Nuestra estadounidense, dijo Elena con orgullo en griego, una frase que había aprendido a reconocer. Stavis sonrió cálidamente, conduciéndonos a lo que claramente era su mesa habitual. Sobre platos de pescado a la parrilla y vino del pueblo, Nikos se aclaró la garganta y habló en un inglés cuidadoso. Alexis, queremos hablar de negocios contigo. Su seriedad me tomó por sorpresa. ¿Había cometido algún error? ¿Era hora de que siguiera adelante? Elena cruzó la mesa, dándome palmaditas en la mano para tranquilizarme antes de continuar donde su esposo lo había dejado. Somos viejos ahora. 68, 70 años. Señaló entre ella y Nikos. Sin hijos aquí. Sofía no vuelve. Nikos asintió solemnemente. Pensamos retirarnos pronto. 2, 3 años. Pero Los Olivos hizo un gesto amplio, 200 años. Necesitan manos jóvenes. Contuve la respiración cuando comencé a entender. Elena sonrió, sus ojos arrugándose en las comisuras. Aprendes rápido, trabajas duro. Te enseñamos todo. Luego extendió las manos como si ofreciera algo. El negocio es tuyo. La propuesta me sorprendió. Apenas me conocían, una extranjera que había tropezado con sus vidas hace solo unos meses. Sin embargo, aquí estaban, ofreciendo un futuro que no me había atrevido a imaginar. Pero yo, no sé lo suficiente, tartamudeé. Los árboles, el prensado, el lado comercial. Aprendes, dijo Nikos con firmeza. Nosotros enseñamos. Sin prisa. Esa noche marcó el comienzo de mi verdadero aprendizaje. Ya no era solo un par de manos extra, me convertí en heredera de generaciones de conocimiento. Cada mañana, Nikos me llevaba a través de diferentes secciones de sus olivares, explicando cómo las variaciones del suelo afectaban los perfiles de sabor, cómo identificar los primeros signos de enfermedad, cuándo cosechar precisamente cada sección para una calidad de aceite óptima.
Elena se centró en enseñarme los registros comerciales, una combinación de libros de contabilidad escritos a mano y hojas de cálculo básicas que su nieto había configurado durante una visita de vacaciones años atrás. Su método para rastrear gastos e ingresos era funcional, pero obsoleto. Al ver la oportunidad de contribuir más allá del trabajo físico, pasé las noches actualizando sus sistemas, creando registros digitales que simplificaron el seguimiento del inventario y las ventas. Mira, le mostré a Elena una noche, demostrando cómo filtrar la hoja de cálculo para mostrar qué variedades de aceite se vendían mejor en qué mercados. Sus ojos se abrieron cuando los patrones emergieron de los números. Inteligente, asintió con aprobación. El cerebro de la dama de Boston es bueno para los negocios. Con su bendición, comencé a implementar pequeñas mejoras de marketing. Nuestras botellas etiquetadas a mano recibieron etiquetas actualizadas con información sobre perfiles de sabor y maridajes de alimentos, conocimiento que había obtenido de innumerables lecciones de cocina con Elena. Creé un folleto simple sobre sus métodos tradicionales, respondiendo a las preguntas que los turistas hacían con frecuencia en nuestro puesto de mercado. Mi griego en mejora ayudó a forjar conexiones más allá del círculo inmediato de Elena y Nikos. El farmacéutico que proporcionaba la medicación para la presión arterial de Elena comenzó a pasar por nuestro puesto de mercado para conversaciones que se extendían más allá de las transacciones. La esposa del panadero me invitó a unirme a su reunión semanal de café con otras mujeres del pueblo, una inmersión intimidante pero invaluable en el idioma y las costumbres locales. Stavis de la taberna se convirtió en un aliado inesperado cuando comenzó a ofrecer nuestro aceite premium como una ofrenda de mesa, colocando pequeñas garrafas con nuestras nuevas etiquetas de forma destacada en cada mesa. Bueno para ti, bueno para mí, explicó con un guiño cuando le di las gracias. Se corrió la voz, y pronto otros 2 restaurantes en pueblos vecinos nos contactaron para abastecer sus establecimientos. 6 meses después de mi nueva vida, asistí al bautizo de la nieta del carnicero, mi primera celebración formal del pueblo. De pie en la parte trasera de la pequeña iglesia, observé el ritual comunitario con un nudo en la garganta. El anciano sacerdote notó mi presencia y se aseguró de saludarme después, cambiando a un inglés vacilante aprendido durante el seminario en Atenas. Traes nueva vida al viejo olivar, dijo, con sus ojos llorosos brillando. Bueno para el pueblo. Los jóvenes se van a Atenas, a América. El pueblo necesita sangre nueva. Su aceptación pareció eliminar la última barrera. Las invitaciones fluyeron más libremente después de eso, para celebraciones de onomásticos, reuniones improvisadas en la playa, incluso una reunión del comité del pueblo sobre el próximo festival de verano. Cada evento tejía otra hebra en la red de conexión que me mantenía en su lugar. Yana, la tejedora cuyo puesto estaba junto al nuestro en el mercado semanal, se convirtió en una amiga en particular. Cuarentona y viuda joven, poseía un ingenio agudo y una perspectiva pragmática que me recordaba a mi compañera de cuarto de la universidad. Nuestras conversaciones, llevadas a cabo en mi griego en mejora y su excelente inglés, iban desde estrategias comerciales hasta chismes del pueblo y reflexiones más personales. Tú, nunca hablas de Estados Unidos, observó una tarde tranquila mientras empacábamos nuestros productos sin vender. ¿Familia allí? ¿Amigos? La pregunta me atravesó inesperadamente. Me había concentrado tanto en construir mi nueva vida que había dejado de lado los pensamientos de mi antigua vida. Mis padres murieron hace años. Algunos amigos, pero... Me callé, dándome cuenta de cómo Gabriel me había aislado gradualmente de mi red de apoyo, siempre encontrando razones por las que mis amigos de la universidad eran problemáticos o los colegas de trabajo envidiosos. Yana asintió con conocimiento de causa. El marido que te dejó en Italia. Nunca dices su nombre. Gabriel, dije, las sílabas sintiéndose extrañas en mi lengua después de meses de silencio. Su nombre es Gabriel. ¿Y nunca te buscó? Su franqueza fue refrescante después de meses de que Elena y Nikos evitaran delicadamente el tema. No lo sé, admití. No he revisado mi teléfono. Hice un gesto vago. Lo había encendido ocasionalmente para tomar fotos, pero había abandonado mi correo electrónico estadounidense y las cuentas de redes sociales, sin querer confrontar lo que pudiera estar esperando allí. La ceja levantada de Yana me desafió. Tal vez sea hora de mirar. No por él. Por ti. Para cerrar la puerta correctamente. Sus palabras se quedaron conmigo esa noche. Después de ayudar a Elena a preparar la cena, me retiré a mi habitación y encendí mi viejo teléfono, conectándome al wifi básico de la granja. Con dedos temblorosos, inicié sesión en mi cuenta de correo electrónico descuidada durante mucho tiempo. Cientos de mensajes sin leer llenaron la pantalla. Al escanear a los remitentes, vi varios de viejos amigos, sus líneas de asunto evolucionando desde saludos casuales hasta consultas preocupadas. Una oleada de vergüenza me inundó. Había desaparecido de sus vidas sin explicación, tan completamente como había desaparecido de la de Gabriel.
Un hilo de mi antiguo mentor de diseño me llamó la atención, oportunidad de trabajo seguido de seguimientos cada vez más urgentes. Abrirlo reveló que me había recomendado para un puesto de consultoría remota con una empresa de materiales de construcción sostenibles. El correo electrónico final, fechado solo 2 semanas antes, indicaba que el puesto aún estaba abierto si estaba interesada. Antes de que pudiera considerar este puente inesperado a mi vida anterior, otro remitente de correo electrónico congeló mis dedos en la pantalla, Gabriel Davis, con el asunto, sé dónde estás. La marca de tiempo mostraba que había llegado solo unas horas antes. Con el corazón latiendo con fuerza, hice clic para abrirlo. Alexis decía. Me ha llevado meses y un investigador privado, pero finalmente te rastreé hasta ese remanso en Grecia. Esto ha durado lo suficiente. Voy a llevarte a casa y terminar con esta ridícula rabieta. Mi vuelo aterriza en Atenas el jueves. Prepárate. Dentro de 3 días. La habitación giró a mi alrededor mientras el pánico y la ira chocaban en mi pecho. ¿Cómo se atreve? Después de abandonarme, después de meses sin una palabra, esperaba simplemente recogerme como equipaje extraviado. Bajé las escaleras tambaleándome, con el teléfono en la mano. Elena levantó la vista del libro mayor de cuentas extendido sobre la mesa de la cocina, su sonrisa se desvaneció al registrar mi expresión. ¿Malas noticias de Estados Unidos?, preguntó suavemente. Gabriel, logré decir. Viene aquí. El jueves. Los ojos de Elena se entrecerraron ligeramente. Extendió la mano debajo del libro mayor y sacó un sobre, deslizándolo sobre la mesa hacia mí. Buen momento entonces. Estaba esperando el momento adecuado. Adentro, encontré documentos legales con mi nombre junto al de Elena y Nikos, escritos en griego con traducciones al inglés. Acuerdo de asociación, explicó Elena. 1/3 del negocio. Tuyo. Ahora, no en el futuro. Ahora. Las lágrimas nublaron mi visión mientras miraba el documento, entendiendo su significado. No solo empleo o aprendizaje, sino una asociación legítima. No solo un lugar para quedarse, sino una base sobre la cual construir. No caridad, sino reconocimiento ganado. Tú eliges qué pasa el jueves, dijo Elena con firmeza, tocando los papeles. Tienes un hogar aquí. Negocios aquí. Amigos aquí. Señaló el teléfono en mi mano. Ese hombre ya no decide. La verdad de sus palabras se asentó sobre mí como un manto de certeza. Por primera vez desde que me abandonaron en esa ciudad italiana, sentí no solo sobrevivir, sino estar anclada. Gabriel venía, pero encontraría una mujer muy diferente a la que había dejado atrás. Los días siguientes transcurrieron en una confusión de preparación, no del tipo que Gabriel esperaría. No empacar maletas ni despedidas llorosas, sino fortalecimiento emocional. Visité a Catarina, la única abogada del pueblo, que me ayudó a redactar los papeles del divorcio tanto en griego como en inglés. Contacté a mi antiguo mentor de diseño, aceptando tentativamente la oportunidad de consultoría remota. Incluso escribí correos electrónicos a amigos que había dejado atrás, ofreciendo breves explicaciones sin disculpas. El jueves llegó con un cielo de verano griego perfecto, despejado y brillante. Estaba en el cobertizo de procesamiento probando muestras de aceite de oliva con Nikos cuando el sonido desconocido de un motor de coche de alquiler rompió la tranquilidad de la tarde. Elena apareció en la puerta, su expresión una mezcla de preocupación y resolución. Él está aquí, dijo simplemente. Con el corazón latiendo con fuerza, me limpié las manos en el delantal de trabajo y salí. Gabriel estaba de pie junto a un elegante sedán plateado, gafas de sol de diseñador posadas en su cabello perfectamente peinado, examinando la humilde granja con visible disgusto. Llevaba el atuendo de viaje casual pero caro que reconocí de innumerables viajes de negocios, pantalones chinos a medida y una camisa abotonada que probablemente costaba más que una semana de ganancias de nuestro aceite de oliva. No me notó al principio, dándome preciosos segundos para tranquilizarme. Este hombre, que una vez había sido el centro de mi universo, ahora parecía de alguna manera más pequeño, menos sustancial contra el telón de fondo de antiguos olivos y edificios de piedra erosionada que se habían convertido en mi hogar. Gabriel, llamé, mi voz más tranquila de lo esperado. Se giró, y la sorpresa que se registró en su rostro fue casi cómica. Sus ojos viajaron desde mis botas de trabajo hasta mis brazos bronceados por el sol, deteniéndose en mi cabello sin peinar recogido en un simple moño. Vi el reconocimiento luchar con la incredulidad en sus rasgos. Dios mío, Alexis. ¿Qué te ha pasado? El tono de desaprobación familiar que una vez me habría enviado corriendo para arreglar lo que él encontrara deficiente ahora simplemente me inundaba como una ola contra una roca. La vida pasó, respondí, dando pasos medidos hacia él. ¿Qué haces aquí, Gabriel?
Se quitó las gafas de sol, su encanto practicado deslizándose en su lugar mientras extendía los brazos. He venido a llevarte a casa, por supuesto. Esto ha durado lo suficiente, ¿no crees? Cualquiera que sea el punto que estabas tratando de hacer. Esto no se trata de hacer un punto, interrumpí, deteniéndome bien fuera de su alcance. Se trata de hacer una vida. Su sonrisa vaciló. Detrás de mí, escuché el silencioso arrastrar de pies de Elena y Nico saliendo de la casa. Aunque no podían entender nuestras palabras, se posicionaron a la vista, guardianes silenciosos listos para intervenir si era necesario. Gabriel los notó, su expresión endureciéndose. ¿Son estas las personas con las que te has estado quedando? ¿Te han estado reteniendo aquí? Porque si es así. Me han estado enseñando, le interrumpí. Sobre el cultivo del olivo, sobre la comunidad, sobre la bondad sin condiciones. Hice un gesto hacia los olivares que nos rodeaban. Ahora soy copropietaria. Tengo un negocio aquí. La incredulidad cruzó su rostro, seguida rápidamente por la condescendencia que conocía muy bien. ¿Un negocio, Alexis? Sé seria. Eres diseñadora, no agricultora. Esto es, ¿qué? ¿Una fase de comer, rezar, amar, después de nuestra pelea? Admito que no debería haberte dejado en Italia. Fue un error estúpido y de borracho. Ya me he disculpado. Es hora de volver a casa. ¿Te has disculpado? Repetí. ¿Cuándo? ¿En qué universo rastrearme y exigir que regrese cuenta como una disculpa? Su mandíbula se tensó, el encanto evaporándose. Bien. Siento haberte dejado en Italia. Fue inmaduro y equivocado. ¿Es eso lo que quieres escuchar? Podemos superar esto ahora. ¿Por qué me buscaste siquiera, Gabriel? Han pasado meses. ¿Por qué ahora? Se movió incómodamente, mirando a la pareja de ancianos que nos observaba atentamente. ¿Podemos discutir esto en privado? ¿En el coche, quizás? No hablan inglés, y... no tengo nada que ocultarles. ¿Por qué ahora? Sus hombros se desplomaron ligeramente. Tus padres han estado llamando. Amigos haciendo preguntas en eventos. Clientes preguntándose por qué no estás en casa cuando te visitan. ¿Parece? Se calló. Malo para tu imagen, terminé. Para ti. Dañó tu reputación. Nuestra reputación, corrigió bruscamente. Nuestra vida juntos. La que construimos durante 10 años de matrimonio. La que tú construiste, repliqué. Aquella en la que gradualmente me convertí en nada más que un accesorio para tu éxito. Dime, Gabriel, ¿te diste cuenta siquiera de lo infeliz que era antes de Italia? ¿Te importó? Su expresión se oscureció. Teníamos una buena vida, Alexis. Una hermosa casa, seguridad financiera, respeto en la comunidad. ¿Qué más podrías desear? Propósito. Conexión. Agencia sobre mis propias decisiones. Hice un gesto hacia la pequeña casa de piedra detrás de mí. Encontré las tres aquí, en un lugar que tú descartas como primitivo y atrasado. Esta no eres tú, insistió, la desesperación asomándose a su voz. La Alexis que conozco no elegiría el trabajo manual y la pobreza por encima de la comodidad y la posición. Sonreí, reconociendo la verdad fundamental en su declaración. Tienes razón. La Alexis que conocías no lo habría hecho. Pero esa mujer murió en Italia, cuando su esposo la abandonó como una broma. La mujer que está parada frente a ti tomó decisiones diferentes. Elena se acercó entonces, presionando algo en mi mano, el acuerdo de sociedad que habíamos firmado. Aunque no podía seguir nuestras palabras, había sentido que había llegado el momento. Desdoblé el documento y se lo tendí a Gabriel. Tengo vínculos legales aquí ahora. Una sociedad comercial. Responsabilidades con personas que me valoran por mis contribuciones, no por mi apariencia o conexiones sociales. Su rostro se sonrojó de ira. Esto es ridículo. Cualquiera que sea el juego que estés jugando. No es un juego, dije, metiendo la mano en el bolsillo en busca del sobre que Catarina había preparado. Estos son los papeles del divorcio, Gabriel. Ya presentados, con disposiciones para la división de bienes. Miró el sobre como si pudiera quemarlo. No puedes hablar en serio. ¿Tirarías todo por esto? Hizo un gesto desdeñoso hacia la modesta granja. No estoy tirando nada. Estoy eligiendo algo mejor. Algo real. Di un paso adelante, colocando el sobre en su mano rígida. Tú me dejaste, Gabriel. Te fuiste riendo. Simplemente nunca esperaste que encontrara mi camino sin ti.
Sus dedos se cerraron reflexivamente alrededor de los papeles, su expresión pasando por la sorpresa, la ira y, finalmente, el orgullo herido. Te arrepentirás de esto, dijo, pero la amenaza sonó hueca, incluso para sus propios oídos. Cuando la novedad desaparezca, y todavía estés cargando aceitunas bajo el sol a los 60, recordarás lo que renunciaste. Tal vez, concedí. Pero prefiero arriesgarme a arrepentirme de las decisiones que tomé que vivir con la certeza del arrepentimiento por las decisiones que tomaron por mí. Nikos dio un paso adelante entonces, colocando una mano curtida sobre mi hombro. Aunque no podía entender nuestro intercambio, reconoció la conclusión en nuestro lenguaje corporal. Le dijo algo en griego a Gabriel, su tono firme, pero no desagradable. ¿Qué dijo? Preguntó Gabriel, su voz más baja ahora. Dijo que el camino de regreso a Atenas es peligroso después del anochecer. Deberías irte ahora para llegar a la ciudad antes del anochecer. Gabriel nos miró, finalmente registrando que esto no era una negociación o un rescate. Adiós, dijo, sin decir una palabra más. Regresó a su coche de alquiler, con los papeles del divorcio en la mano. Cuando el vehículo desapareció por el camino de tierra, Elena deslizó su mano en la mía. Juntos, los tres nos volvimos hacia la casa, mi casa ahora también. El trabajo de la tarde esperaba, muestras de aceite para catalogar, la cena para preparar, el inventario del mercado de mañana para verificar. Mi esposo me había abandonado una vez en un país extranjero, asumiendo que estaría indefensa sin él, asumiendo que volvería arrastrándome una vez que hubiera aprendido mi lección. En cambio, había encontrado un terreno fértil para plantar nuevas raíces, más fuertes y profundas de lo que él podría haber imaginado. A veces, las acciones más crueles producen los mayores regalos. Tratando de romperme, Gabriel accidentalmente me había liberado.